En esta investigación vamos a hablar un poco sobre Gustav Meyrink. Gustav Meyrink nació en Viena el 19 de enero de 1868 en Strasbourg y murió el 4 de diciembre de 1932. Fue un escritor austriaco conocido sobre todo por su primera novela El Golem de 1915, clásico de la literatura fantástica del siglo XX. Su carrera literaria se granjeó cierta fama y trabajó durante algún tiempo como financiero hasta que fue acusado de fraude. A partir de ese momento se ganó la vida como traductor y escritor. El relojero. Vamos a enfocarnos en esta obra de él y dice que Meiring nos relata una historia muy interesante porque habla de un reloj el cual era diferente, tenía características específicas como se veía una criatura fantástica pintada en esmalte, un hombre con pecho de mujer, dos serpientes en modo de piernas, su cabeza era la de un gallo, en la mano derecha llevaba el sol y en la izquierda un látigo. El tipo de narrador es un narrador protagonista porque nos explica lo que siente, o lo que puede ver. El cuento es sobrenatural y también gótico. Ejemplo, pegadas a mis talones me seguían dos negras serpientes que traídas por la clara luz de la luna habían salido de la tierra. Quizás fueran ellas las que me sugerían aquellos pensamientos envenenados. No le encontrarás hace 100 años que murió. Para escapar de ellas, torcí rápidamente a la izquierda, adentrándome en un sendero. Entonces apareció mi sombra, surgiendo asimismo del suelo y las devoró. Elementos narratológicos. Indicios. El motivo por el que comienza el cuento es porque el reloj se había detenido. La catálisis. Las cosas secundarias son, empezó a contar. Después alzó su rostro con un interrogante en su mirada. 14. El día se divide en 12 horas. En mi vida he visto una obra más extraña. Le daré un consejo. Déjelo como está. 12 horas al día son ya bastante difíciles de soportar. Secuencia. Por buscar que alguien le ayudara con su reloj, le sucedió algo. Este fragmento ya lo pudimos ver anteriormente. Pegadas a mis talones me seguían dos negras serpientes que traídos por la clara luz de la luna habían salido de la tierra. Quizás fueran ellas las que me sugerían aquellos pensamientos envenenados. No la encontrarás. Hace 100 años que murió. Para escapar de ellas, torcí rápidamente a la izquierda, adentrándome en un sendero. Entonces apareció mi sombra surgiendo a sí mismo del suelo y las devoró. Acciones. Entonces señaló el lema escrito en la pared. Tal vez esa frase se realice en ti. Nihil sire omnia pos. ¿Qué significa? No saber nada es poderlo todo. ¿Cómo son los recursos discursivos utilizados? Las descripciones son muy presentes en el texto, son claras. Al leer toda la combinación de los recursos discursivos me hace sentir como parte del cuento. Y creo que eso es importante. Las descripciones hacen que uno se sumerja en el cuento y la historia. El lenguaje figurado usa la personificación como un lenguaje para demostrar lo que el protagonista siente. La historia se puede ver que tiene aspectos con relación a la realidad y otros que son sobrenaturales. La literalidad del discurso, el extrañamiento. El cuento logra mantenernos al pendiente de lo que se está tratando. Meiring escribió este cuento con muchas ideas para darle el fin exacto al protagonista. La deshabituación. En lo personal me parece increíble cómo las ideas le dan forma al cuento y me parece interesante que en todo el cuento solo hay tres personajes y con ellos se desarrolla un cuento de búsqueda por la reparación del reloj.
Análisis extrínseco. Identificación y contextualización del autor. El autor nos habla de un reloj que se había detenido para el protagonista. Para el protagonista este reloj era valioso y además de ser valioso era diferente de otros relojes, porque este en vez de tener la una marcaba las 14. Tenía un dibujo pintado muy particular y creo que el autor nos quiere dar a conocer que él escoge algo muy normal, pero que seguramente no podemos ver que algo tan pequeño es muy valioso. ¿Cómo se ubica la obra leída entre las otras obras del autor? Este se ubica en ciertos puntos similar a las otras obras o novelas por el tipo de literatura fantástica. Su género es de terror. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula al autor? No existe un movimiento ni una escuela que se vincule junto con el autor. Y gracias por su atención.